Yehoshua Minasarat dijo a sus talmidim rishonim, את האמת אני אומר לכם, כי טוב לכם אשר אלך. אם לא אלך, המנחם לא יבוא עליכם, ואם אלך, אשלח אותו עליכם. Les revelo una verdad. Es mejor para ustedes que yo me vaya. Si no me voy, Amenahem, Ruach HaKodesh, no vendrá a ustedes. Y si me voy, lo envío a ustedes. ¿Qué quiere decir Adonai Yehoshua con estas palabras? ¿Por qué es mejor para los talmidim que él se vaya? ¿Por qué si no se va, Ruach HaKodesh no viene? La verdad es revelada en Parashat Shemot. Moshe experimenta, según el libro de Shemot, una revelación divina como nunca antes la había experimentado. Hazne boer baesh, la zarza que arde en el fuego en Har HaElohim, en Horeb, en el monte de Elohim en Horeb, está ardiendo la zarza y desde allí Hashem le comunica la misión a Moshe. Hashem establece un diálogo, le revela la voluntad divina a Moshe. Y dice el texto que Elohim habló de en medio de la zarza, mitoch hasne. Era tal el grado de revelación, de la manifestación divina, de esa experiencia con Hashem Itbaraj, que se le ordena quitar las sandalias de los pies porque el lugar donde está parado es Admat Kodesh, es un lugar especial, es una tierra santa. Y allí Hashem le entrega a Moshe la misión de liberar a los hijos de Israel de Egipto. Y dice el texto, que Hashem le dijo, Ehye imach, yo voy a estar contigo, veze lecha haot. Y esta es precisamente la señal para ti. Sigue diciendo el texto, pues soy yo el que te ha enviado. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, servirás o serviréis a Elohim en este monte. Y esta es la señal. Parece un enigma esta señal. ¿Cuál es la señal? La señal es la zarza ardiendo en el fuego, o la señal es, como dice el texto, Ki Ehyeh imach, que estaré contigo, o que los hijos de Israel llegarán hasta el monte de Horeb, donde se encuentra Moshe ahora. ¿Cuál es la señal? La respuesta la encontramos si seguimos leyendo el resto de la Torá. En el libro de Devarim, el capítulo 4, donde Moshe dice, recapitula los eventos del pasado y dice que en el monte de Horeb, es decir, en Sinaí, Boer Baesh, estaba ardiendo. Cuando recibieron la Torá, estaba ardiendo, Boer Baesh, es las mismas palabras, los mismos términos que son usados en esta ocasión para describir la zarza ardiendo. Hazne Boer Baesh. En otras palabras, el evento de la zarza ardiendo en Horeb, el cual Moshe experimenta en estos momentos del texto de la Parashá, es la señal misma de lo que vendría a suceder en el mismo monte años después. La señal es la zarza ardiendo. De hecho, en el mismo capítulo de Devarim, capítulo 4, también Moshe dice que el pueblo escuchó las palabras de Hashem mitoch haesh. Desde el fuego mismo salieron las palabras de Hashem. Similar al evento de Moshe en la zarza ardiendo, donde dice el texto que Hashem le habló a Moshe mitoch hasne. Desde la zarza ardiendo salió la palabra de Hashem. Esto nos indica que la señal, una vez más, la señal que Hashem le da a Moshe, al Tzadik, al líder de la nación de Israel, no es otra que Hazne Boer Baesh, la zarza ardiendo en el monte de Horeb, en el monte de Sinaí. Y esta señal prefigura lo que sucederá posteriormente en el mismo monte. El pueblo, siendo liderado por Moshe, recibe la Torá y una vez más el fuego arde
y las palabras de Hashem son escuchadas. ¿Cuál es la enseñanza de todo esto? El líder elegido por designio divino, el Tzadik de Israel, recibe una revelación primeramente personal, una revelación previa y similar a la revelación que recibirá luego todo el pueblo. Hashem habló con Moshe, Hashem le transmitió la voluntad divina mitoch ha'esh, dentro del fuego de la zarza ardiendo. Y de esta manera el líder experimenta previamente lo que el resto del pueblo experimentará en el futuro, cuando Hashem, en este caso, les entregue la Torá en Sinai. Ahora bien, esta revelación o segunda revelación que recibirá el pueblo posteriormente, solo será posible de igual manera con la presencia del Tzadik, es decir, el líder espiritual, Moshe Rabbenu en este caso. Cuando Moshe se eleve a un nivel más del cual fue elevado en la primera revelación, es decir, cuando el líder se conecte con el Creador en el monte de Horeb. Como diría el texto de Shemot, Vayavo Moshe betoch he'anan, y Moshe entró dentro de la nube, Vaya'al el Hahar. Y Moshe entró en la nube y subió hacia la montaña. Moshe se elevó. Y es en ese momento que Moshe se ausenta del pueblo por 40 días y el pueblo piensa que Moshe murió, que Moshe llegó hasta hasta la dimensión superior y Moshe no regresa. Moshe efectivamente está en otra dimensión, pero todo esto es para el beneficio del pueblo que no tuvo la capacidad previamente para recibir la Torá directamente de boca de Hashem. Moshe entonces funciona como mediador. Lo que adquiere Moshe en su ausencia es de significado doble. No solamente adquiere la Torá, sino también la capará, la expiación, la cobertura necesaria para que el pueblo que no estuvo capacitado para recibir la Torá pueda entonces ser cubiertos, reciba capará, expiación, y entonces Moshe pueda en una segunda ocasión entregarle las tablas una vez que recibieron capará. Así pues, solamente con la elevación del Tzadik, del líder espiritual, el pueblo puede meritar la revelación de la Torá y la capará, la expiación, el perdón, solamente con la elevación del Tzadik. Pero para ello fue necesario un proceso gradual a través del cual el pueblo aprendió a permanecer firmes en el líder, a tener emuná en el Tzadik y Hashem, como está escrito en el texto de la Torá. Vayaminu Bashem Moshe Avdu. Tuvieron emuná en Hashem y en Moshe su siervo. Y es de esto precisamente de lo que nos habla Rabbeinu Yoshua. Es un proceso que se repite en la redención mesiánica. De esto es precisamente lo que habló Adonenu Yoshua cuando dijo a sus talmidim, Hama'amim bi et hama'asim asher ani ose ya'ase gam hu. El que permanece firme en mí hará las obras que yo hago. Ugdolome ele ya'ase. Y mayor que estas también las hará. Kiel ha'av ani holech. Porque yo voy al Padre. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es la imagen? Lo que reciben los talmidim en la ausencia del Mashiach, ¿qué es? Ruach HaKodesh. ¿Con qué objetivo? La inspiración divina, ¿cuál es el objetivo detrás de su recepción? Poder vivir la Torá por iniciativa propia, como dijo el profeta Yehezkel a la nación de Israel. Hashem pondrá dentro de vosotros su ruach, su inspiración, y hará que anden en sus estatutos y pongan en práctica sus decretos. Esta manifestación divina que experimentaron los Talmidim Rishonim es la misma experiencia que Yehoshua había experimentado años atrás
en el Yardén con Yohanan Amadbil. Fue en ese momento que se puso de evidencia para Yoshua de Nazaret que él es el Mashiach. Es decir, la señal que reveló que él es el Mashiach fue la recepción de Ruach HaKodesh. Fue una revelación personal que recibió Rabbi Yoshua, similar al grado de la revelación que recibió Moshe en Horeb. De igual manera, Yoshua recibe Ruach HaKodesh y esto significa para él, le revela su identidad mesiánica. Lo mismo que experimentarían posteriormente el pueblo de Israel que fuera fiel al Mashiach. Así como el pueblo de Israel en años anteriores experimentó una revelación similar a la que experimentó Moshe previamente. Como dijo Rabbi Joshua, Yohanan hizo la purificación con agua, pero ustedes serán purificados con Ruach HaKodesh. Experimentarán lo mismo que yo experimenté con Yohanan. Y es por ello que, seguido al momento en que Yoshua recibe Ruach HaKodesh, se mencionan las pruebas en el desierto. Las pruebas que él pudo sobrepasar, ¿de qué manera? Cumpliendo la Torá innatamente. Rabbi Joshua dijo, está escrito, no pondrás a pruebas a Elohim. Está escrito, no solamente del pan vivirá el hombre, etc. Así que esta manifestación de la divinidad es lo mismo que experimentaron los Talmidim años después en Shavuot. Esto solo pudo suceder después de la elevación de Rabbi Joshua a otra dimensión. Por eso dijo, es necesario que yo me vaya, porque si no me voy, Ruach HaKodesh no vendrá a ustedes. Es decir, el Tzadik debe ser elevado antes de la segunda revelación. El Tzadik no solo se ausentó para entregarnos un Mataná min hashamayim, un regalo de los cielos, un regalo divino, Ruach HaKodesh, en el caso de Moshe, la Torá min hashamayim. En el caso de Rabbi Joshua, Ruach HaKodesh, la capacidad de poder vivir la Torá por iniciativa propia, sino que además, así como Moshe, creó el medio de la capará, el medio de la expiación, el medio de la protección, sin la cual el pueblo no puede recibir Torah o no puede recibir Ruach HaKodesh. Ajime Karim. Esto no fue solo un momento en la historia, un momento del pasado, en comparación con Matan Torah, con la entrega de la Torah, que sí es un momento de la historia. Recuerden que hay dos etapas relacionadas con la Torah. Primeramente, Matan Torah, la entrega de la Torah en Har Sinai años atrás. Pero la segunda etapa, que es Kabbalat HaTorah, que es la recepción de la Torah, es algo continuo, es algo que puede suceder aún en nuestros días. Hashem ya reveló la Torah, Hashem ya entregó Ruach HaKodesh. Corresponde entonces de los hijos de Israel completar la segunda etapa, Kabbalat HaTorah. Con la revelación de Mashiach Tzidkenu, tenemos ahora el Zehut, el mérito que nos permite recibir Ruach HaKodesh gracias a Doneno Yoshua. Y al Tzadik fue elevado en la segunda revelación y se conectó con el Creador, bendito sea. Y con esa elevación se ha puesto de manifiesto una revelación aún mayor que la revelación en Har Sinai. Siguiendo las palabras de los profetas, esta revelación nos permite vivir la Torah por naturaleza propia. Así que esta realidad la podemos hacer nuestra aún hoy en nuestros días. Todos los miembros de Israel, si queremos experimentar la Geulah en palabras de los profetas, la recepción de Ruach HaKodesh que nos permite vivir la Torah por naturaleza propia, tenemos que permanecer firmes en el Tzadik, en el líder de la nación de Israel, aún en su ausencia, porque su ausencia, aunque es aparentemente un mal para nosotros, en realidad es un beneficio. Su ausencia
en la segunda revelación es un medio que nos beneficia. Ya estamos en la segunda etapa de la revelación divina. ¿Qué nos queda entonces? Nos queda apegarnos al Tzadik por excelencia, al líder espiritual. Y esto hará que todo aquel que se adhiera a él por su sejud podrá meritar la revelación en su vida, experimentar la revelación del Mashiach en un grado mayor en su vida, en su casa, hasta que esta sea la realidad para todas las familias de Israel, y entonces meditaremos todos juntos. Será inevitable que todos presenciemos la Geulah Shelema. Sigamos al Tzadik, experimentemos en nuestra vida su experiencia.